Dicen las malas lenguas que don Rodrigo de Santamaría nació frunciendo el ceño. Su madre, que en paz descanse, solía contar entre risas que el bebé había salido del vientre con expresión de disgusto, como si el mismísimo acto de nacer le pareciera una impertinencia mal organizada. «Este niño va a ser o un santo o un tirano», había profetizado la comadrona aquella noche de tormenta. No hay término medio con esa mirada. 35 años después, el veredicto seguía pendiente. Lo que sí estaba claro, clarísimo como el agua de los manantiales de la Sierra Madre, era que si existía un hombre en todo Jalisco capaz de hacer suspirar a las doncellas y calcular dotes a las madres con solo mencionar su nombre, ese era él. Y si existía un hombre en todo México absolutamente indiferente a tales suspiros y cálculos, también era él. Don Rodrigo de Santamaría, heredero de Hacienda Santa Cruz, dueño de los caballos puro sangre más codiciados desde Guadalajara hasta la mismísima Ciudad de México, era lo que las abuelas del pueblo llamaban un caso perdido y las jovencitas casaderas denominaban un reto interesante. Ninguna de las dos tenía razón, pero eso lo descubriríamos más adelante. Aquella mañana de octubre, una de esas mañanas mexicanas donde el sol parece tener prisa por demostrar su poderío, Rodrigo se encontraba haciendo lo que mejor sabía hacer, intimidar a sus empleados sin siquiera proponérselo. «El tercer pesebre tiene una astilla suelta», observó señalando con un dedo que parecía capaz de dictar sentencias de muerte. «¿Desde cuándo?» Tomás, el capataz que llevaba 30 años sobreviviendo a la familia Santamaría, tragó saliva. «Desde ayer, don Rodrigo. Ya mandé a... ayer». La palabra cayó como una losa de mármol. «Mi caballo favorito duerme en ese pesebre, Tomás. ¿Sabes lo que podría pasar si Relámpago se lastima con una astilla?» «Sí, señor. ¿Qué podría pasar? ¿Que se lastimaría?» Rodrigo lo miró con la expresión de un profesor de universidad enfrentando a un alumno particularmente obtuso. «Que perdería yo las ganas de vivir, Tomás. Las ganas de vivir». El capataz parpadeó, sin saber muy bien si aquello era una broma o una declaración filosófica. Con don Rodrigo nunca se sabía. El hombre tenía el sentido del humor de una piedra, o eso creían todos. «Arréglalo antes del mediodía», ordenó Rodrigo, girando sobre sus talones con la precisión de un militar prusiano, «y dile a la cocina que quiero el desayuno en el despacho. Solo, sin interrupciones. Si alguien me molesta antes de las 10, lo despido». «¿Y si es urgente, señor?» Rodrigo se detuvo considerando la pregunta con más seriedad de la necesaria. «Define urgente. Pues, un incendio, una invasión, el fin del mundo. Si es el fin del mundo, que espere hasta las 10:15. Tengo correspondencia que revisar». Se alejó dejando a Tomás con la boca abierta y la certeza renovada de que su patrón era, efectivamente, el hombre más extraño de todo México. Lo que Tomás no sabía, lo que nadie sabía porque Rodrigo se habría cortado la lengua antes de admitirlo, era que aquella mañana, como todas las mañanas del último mes, el temido hacendado había despertado con una sensación incómoda en el pecho. No era dolor, no era enfermedad, era algo peor, era vacío. Un vacío del tamaño de los campos de agave que rodeaban su hacienda. Un vacío que ningún caballo premiado, ningún contrato millonario, ninguna copa de brandy podía llenar. Un vacío que últimamente se había vuelto tan familiar que casi podía considerarlo un compañero de cuarto. «Tonterías», se dijo mientras cruzaba el patio central, ignorando el saludo nervioso de dos criadas que se apartaron a su paso como si fuera una tormenta ambulante. «Necesito un nuevo proyecto, eso es todo. Quizás expandir los establos del norte o comprar aquella yegua de Aguascalientes». Pero ni siquiera él se creía sus propias excusas. La casa principal de Hacienda Santa Cruz era un monumento a la opulencia contenida, construida en el siglo anterior por su bisabuelo y refinada por cada generación posterior hasta convertirse en una mezcla perfecta de arquitectura colonial española y toques franceses que su madre había añadido durante su breve matrimonio. Para cualquier visitante, era un palacio. Para Rodrigo, era una tumba muy bien decorada. Se instaló en su despacho con la eficiencia de quien ha repetido el mismo ritual miles de veces. Primero los informes del día, luego las cartas comerciales,
Después, los registros de los caballos. Todo en orden, todo bajo control, todo exactamente igual que ayer, y anteayer y el año anterior. Así debe ser, se recordó, aunque la frase sonaba cada vez más hueca. El orden es lo único que importa. El problema era que, últimamente, el orden había dejado de ser suficiente. Rodrigo no podía precisar cuándo había comenzado aquella inquietud. Quizás había sido durante la última fiesta, en casa de los Fernández de Córdoba, cuando había observado a su anfitrión bailar con su esposa y había sentido algo extraño en el pecho, algo que se negaba a nombrar. O quizás había sido antes, durante las noches silenciosas en que el único sonido era el tic-tac del reloj de péndulo y el eco de sus propios pasos por los corredores vacíos. A los 35 años, Rodrigo tenía todo lo que un hombre podía desear: fortuna, respeto, poder. Y sin embargo, cuando se miraba en el espejo cada mañana mientras su ayuda de cámara le anudaba la corbata, veía a un hombre que había olvidado cómo sonreír sin que fuera una obligación social. Las mujeres, por supuesto, no faltaban. Madres ambiciosas le presentaban a sus hijas en cada evento social, y más de una viuda de buena familia había dejado caer insinuaciones que él fingía no comprender. Pero Rodrigo había aprendido hacía mucho tiempo que el matrimonio era un contrato de negocios disfrazado de sacramento, y no tenía intención de firmar ningún contrato que no le reportara beneficios claros. El amor era para los poetas y los tontos. Él no era ninguna de las dos cosas. Con su permiso, don Rodrigo. La voz lo arrancó de sus pensamientos. En el umbral de la puerta estaba doña Catalina, el ama de llaves que dirigía el servicio doméstico con mano de hierro desde hacía 15 años. Adelante, Catalina. ¿Qué sucede? Es sobre la nueva muchacha, señor, la que contratamos el mes pasado para ayudar en las cocinas. Rodrigo frunció el ceño intentando recordar. Contrataban y despedían sirvientes con cierta frecuencia. No era asunto que mereciera su atención directa. ¿Hay algún problema con su desempeño? En absoluto, señor. De hecho, es la más trabajadora que hemos tenido en años. Esperanza se llama. Catalina hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. El asunto es que algunas de las otras muchachas se han quejado de que desaparece por las noches, después de terminar sus labores. ¿Desaparece? La palabra activó inmediatamente las alarmas de Rodrigo. En una hacienda de aquel tamaño, con tantos objetos de valor y tantos secretos comerciales, cualquier comportamiento irregular era motivo de sospecha. Sí, señor. Dicen que la han visto dirigirse hacia los establos viejos, los que ya no usamos desde que construimos las nuevas caballerizas. ¿Y qué hace allí? Catalina se encogió de hombros. Nadie lo sabe, señor. Las muchachas tienen miedo de seguirla. Ya sabe cómo son. Se inventan historias de fantasmas y aparecidos. Rodrigo tamborileó los dedos sobre el escritorio, considerando la información. Los establos viejos llevaban años abandonados, usados únicamente para almacenar heno y herramientas en desuso. No había nada de valor allí, ningún motivo lógico para que una sirvienta los visitara de noche, a menos que estuviera ocultando algo. Investigaré personalmente el asunto, decidió. No menciones esto a nadie más, Catalina. Si la muchacha está haciendo algo indebido, prefiero descubrirlo yo mismo antes de tomar medidas. El ama de llaves asintió, satisfecha de haber cumplido con su deber, y se retiró. Rodrigo permaneció inmóvil durante varios minutos después de que la puerta se cerrara. Una parte de él, la parte racional que había gobernado su vida durante 35 años, le decía que aquello era un asunto menor, algo que podía delegar en Tomás o en cualquier otro subordinado. Pero otra parte, una parte que no reconocía y que le incomodaba profundamente, sentía una curiosidad inexplicable. ¿Qué hacía una simple sirvienta en los establos abandonados, sola, en medio de la noche? Aquella noche, Rodrigo cenó en silencio en el comedor principal, como hacía siempre. La mesa, diseñada para albergar a 20 comensales, lo hacía parecer más solo de lo que ya estaba. Los candelabros de plata proyectaban sombras danzantes sobre los retratos de sus antepasados que decoraban las paredes, generaciones de Santa María que lo observaban con expresiones severas, como recordándole que tenía un legado que mantener. Cuando el reloj del vestíbulo dio las 10 campanadas, Rodrigo se levantó de la mesa y, en lugar de dirigirse a su habitación como era su costumbre, tomó una capa oscura del armario y salió por la puerta trasera de la casa.
La noche de octubre era fresca pero agradable, perfumada con el aroma de los naranjos del huerto y el lejano olor a tierra húmeda que anunciaba las lluvias de otoño. La luna llena iluminaba el camino hacia los establos viejos, estructuras de adobe y madera que se alzaban como fantasmas del pasado glorioso de la hacienda. Rodrigo se movía con sigilo, aprovechando las sombras de los árboles para permanecer oculto. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, quizás a la muchacha robando provisiones o encontrándose con algún amante prohibido, pero estaba decidido a descubrir la verdad. Cuando llegó a los establos, se detuvo en seco. A través de las rendijas de la puerta de madera se filtraba una luz tenue, probablemente de una vela o un farol, y junto con la luz llegaba algo más, el sonido apenas perceptible de una melodía tarareada en voz baja. Rodrigo se acercó con cuidado, posicionándose junto a una ventana lateral cuyo cristal estaba lo suficientemente sucio como para difuminar su silueta, pero lo suficientemente transparente como para permitirle ver el interior, y lo que vio le robó el aliento. En el centro del establo abandonado, iluminada por la luz dorada de un farol que colgaba de una viga, una joven bailaba. No era el baile refinado que Rodrigo había visto en los salones de la alta sociedad, ese despliegue calculado de pasos memorizados y sonrisas corteses. Era algo completamente diferente, salvaje y libre, apasionado y auténtico, como si la muchacha estuviera conversando con la música que solo ella podía escuchar. Sus pies descalzos se deslizaban sobre el suelo de tierra apisonada, levantando pequeñas nubes de polvo que brillaban como partículas de oro bajo la luz del farol. Sus brazos se elevaban y descendían con una gracia natural que ningún maestro de danza podría haber enseñado. Su falda sencilla de sirvienta giraba a su alrededor como los pétalos de una flor al viento. Y su rostro, Rodrigo había visto mujeres hermosas. Había bailado con las debutantes más codiciadas de Guadalajara, había rechazado los avances de viudas que habrían enloquecido a cualquier otro hombre. Pero jamás en sus 35 años de vida había visto una expresión de felicidad tan pura, tan completamente desinhibida, como la que iluminaba el rostro de aquella muchacha mientras bailaba. ¿Quién era ella? Rodrigo rebuscó en su memoria, intentando recordar si alguna vez la había visto entre el ejército de sirvientes que mantenía la hacienda funcionando. Catalina había dicho su nombre, Esperanza, pero un nombre no era suficiente. Necesitaba saber más. Necesitaba entender cómo una simple criada podía poseer semejante. No encontraba la palabra adecuada, y eso lo perturbaba casi tanto como el extraño calor que sentía en el pecho mientras la observaba. La muchacha completó una serie de giros que la dejaron ligeramente sin aliento, riéndose de sí misma con una carcajada cristalina que resonó en el silencio del establo. Se detuvo un momento, llevándose una mano al corazón como para calmar sus latidos, y Rodrigo pudo finalmente verla con claridad. Era joven, no podía tener más de 23 o 24 años, con el cabello oscuro recogido en una trenza que se había deshecho parcialmente durante el baile, dejando mechones rebeldes enmarcando un rostro de facciones delicadas. Su piel tenía el tono dorado de quienes trabajan bajo el sol mexicano, y sus ojos, grandes, expresivos, del color del chocolate amargo, brillaban con una vitalidad que contrastaba brutalmente con la monotonía que Rodrigo veía cada día en el espejo. Era hermosa, no con la belleza artificial de las damas de sociedad, sino con algo más difícil de definir, una belleza honesta, sin pretensiones, como la de un amanecer sobre los campos de agave o la de un potro salvaje galopando en libertad. Rodrigo se descubrió conteniendo la respiración, temeroso de hacer cualquier ruido que pudiera romper el hechizo. Esperanza, porque ahora ese nombre tenía un rostro, un cuerpo, una risa, retomó su danza. Esta vez, la melodía que tarareaba era diferente, más lenta, más melancólica, como una canción de cuna recordada a medias. Sus movimientos se volvieron fluidos, ondulantes, y había algo en ellos que hablaba de anhelos no expresados, de sueños guardados en lo más profundo del corazón. ¿En qué pensaba mientras bailaba? ¿Qué secretos guardaba aquella muchacha que prefería la compañía del polvo y las telarañas a la de sus compañeras de servicio? ¿Por qué bailaba sola, en la oscuridad,
cuando podía haber estado descansando después de una larga jornada de trabajo? Las preguntas se acumulaban en la mente de Rodrigo como nubes de tormenta y ninguna tenía respuesta. Lo racional habría sido marcharse. Había confirmado que la muchacha no estaba robando ni conspirando. Simplemente tenía la excéntrica costumbre de bailar en soledad. No había nada que investigar, ningún problema que resolver. Podía regresar a la casa principal, olvidar lo que había visto y continuar con su vida perfectamente ordenada. Pero Rodrigo no se movió. Permaneció junto a la ventana durante lo que pudieron ser minutos o horas. Había perdido completamente la noción del tiempo, observando cada giro, cada gesto, cada expresión fugaz que cruzaba el rostro de Esperanza. Era como ver una obra de teatro privada, una función exclusiva a la que nadie más había sido invitado, y había algo en esa intimidad robada que le hacía sentir simultáneamente un intruso y un privilegiado. Finalmente, la muchacha se detuvo. El farol había comenzado a parpadear, señal de que el aceite se agotaba. Esperanza lo contempló un momento, suspiró con resignación y comenzó a recoger sus cosas. Un chal de lana que había dejado sobre una bala de heno, unas alpargatas gastadas que se calzó con movimientos practicados. Antes de apagar el farol, miró a su alrededor con una expresión que Rodrigo no supo interpretar. ¿Gratitud? ¿Nostalgia? Era como si se estuviera despidiendo de algo querido, como si aquel establo polvoriento fuera su santuario personal y cada noche tuviera que abandonarlo a regañadientes. Cuando la oscuridad engulló el interior del establo, Rodrigo se apartó de la ventana y se ocultó entre las sombras de un nogal cercano. Observó a Esperanza salir por la puerta lateral, cerrarla con cuidado y emprender el camino de regreso hacia las dependencias del servicio, su silueta desvaneciéndose gradualmente en la noche. Solo cuando estuvo seguro de que ella se había marchado, Rodrigo se permitió respirar. ¿Qué demonios acababa de sucederle? Caminó de regreso a la casa principal con pasos mecánicos, su mente un torbellino de pensamientos inconexos. Era absurdo, era ridículo. Era una simple sirvienta bailando en un establo abandonado. Nada más. No había ninguna razón lógica para que su corazón latiera así, para que sus manos temblaran ligeramente, para que sintiera aquel vacío extraño en el estómago. Cuando finalmente llegó a su habitación, su ayuda de cámara lo esperaba con el camisón preparado y la cama lista. Rodrigo lo despidió con un gesto brusco, más brusco de lo habitual, y se quedó solo frente a la ventana que daba al jardín. Desde allí podía ver a lo lejos las siluetas oscuras de los establos viejos. Esperanza, murmuró, saboreando el nombre como si fuera un vino desconocido. Esperanza. Esa noche, don Rodrigo de Santamaría, el hombre que había construido su vida sobre los cimientos del control absoluto, no pudo dormir. Y a la mañana siguiente, cuando Catalina le preguntó si había descubierto algo sobre la muchacha misteriosa, se sorprendió a sí mismo mintiendo. Nada de importancia. Probablemente sean imaginaciones de las otras sirvientas. No hay de qué preocuparse. Era la primera mentira que decía en años, y mientras la pronunciaba, supo con absoluta certeza que no sería la última, porque aquella noche, sin saberlo, sin quererlo, sin poder evitarlo, Rodrigo había comenzado a caer. Durante los días siguientes, don Rodrigo intentó convencerse de que aquella noche había sido una aberración, un momento de debilidad que no volvería a repetirse. Se sumergió en el trabajo con una intensidad renovada. Supervisó personalmente el entrenamiento de los potros de 2 años, negoció la venta de 3 sementales a un hacendado de Aguascalientes y redactó una docena de cartas comerciales que llevaban postergadas semanas. Pero cada noche, cuando el reloj daba las 10 campanadas, sus pies lo traicionaban. La segunda noche, se dijo que solo quería confirmar que ella seguía bailando. Cuestión de seguridad, nada más. La tercera noche, admitió para sus adentros que quería verla de nuevo, aunque se negó a analizar el porqué. La cuarta noche, dejó de buscar excusas. Se había convertido en un espectador furtivo, un ladrón de momentos que no le pertenecían. Cada noche ocupaba su puesto junto a la ventana del establo viejo. Cada noche observaba a Esperanza transformarse de sirvienta en bailarina, y cada noche regresaba a su habitación con el corazón latiendo de una manera que no reconocía.
Lo más perturbador era que había comenzado a notarla durante el día. Antes de aquella primera noche, Esperanza había sido invisible para él, una más entre las docenas de sirvientes que mantenían la hacienda funcionando, pero ahora la veía en todas partes, cruzando el patio con una cesta de ropa limpia, ayudando en la cocina cuando pasaba cerca de las ventanas, tendiendo sábanas blancas en el jardín trasero, y cada vez que la veía, recordaba cómo bailaba. La sexta noche, algo cambió. Rodrigo había llegado a su puesto de observación habitual, preparándose para otra sesión de lo que ya había aceptado como una obsesión vergonzosa, cuando notó que algo estaba diferente. El farol estaba encendido, pero Esperanza no bailaba. Estaba sentada sobre una bala de heno, con la cabeza entre las manos, y sus hombros temblaban de una manera que solo podía significar una cosa: estaba llorando. El impulso de entrar fue tan intenso, tan inmediato, que Rodrigo tuvo que aferrarse al marco de la ventana para contenerse. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo explicaría su presencia allí, a esa hora, después de haberla espiado durante casi una semana? Pero verla así, tan vulnerable, tan diferente de la criatura radiante que había admirado en secreto, le provocaba un dolor físico en el pecho que no sabía cómo interpretar. Finalmente, Esperanza se enjugó las lágrimas con el dorso de la mano, respiró hondo varias veces y se puso de pie. Y entonces, para asombro de Rodrigo, comenzó a bailar. Pero no era el baile alegre y libre de las noches anteriores. Era un baile de batalla, de desafío, de alguien que se niega a dejarse vencer. Sus movimientos eran más intensos, casi agresivos, como si estuviera luchando contra enemigos invisibles. Y poco a poco, mientras bailaba, la tristeza de su rostro fue cediendo paso a algo parecido a la paz. Rodrigo comprendió entonces lo que aquel establo significaba para ella. No era solo un lugar para bailar, era su refugio, su manera de procesar las dificultades de una vida que él no podía ni imaginar. Era el único espacio donde podía ser completamente ella misma, sin las restricciones que su posición social le imponía. Y él había estado invadiéndolo como un ladrón. La vergüenza lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. ¿Qué clase de hombre se había convertido? ¿Desde cuándo don Rodrigo de Santamaría, célebre por su integridad y su rectitud, espiaba a las sirvientas en la oscuridad? Decidió que aquella sería la última noche. Mañana encontraría la manera de olvidar lo que había visto, de recuperar el control que había perdido, de volver a ser el hombre que siempre había sido. Pero el destino, como suele suceder en las historias que merecen ser contadas, tenía otros planes. La resolución de Rodrigo duró exactamente 14 horas. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en el comedor con la misma soledad de siempre, se había convencido de que todo había terminado. No volvería a los establos viejos, no pensaría más en aquella muchacha, retomaría el control de su vida y de sus pensamientos, como había hecho siempre. Entonces, Esperanza entró al comedor. No estaba sola, por supuesto. Acompañaba a una de las doncellas principales, ayudándola a retirar los platos del aparador. Era una tarea rutinaria, invisible, el tipo de labor que Rodrigo había presenciado miles de veces sin prestarle la menor atención. Pero esta vez la vio a ella. Llevaba el uniforme sencillo de las sirvientas de cocina, falda oscura, blusa blanca, delantal gris, el cabello recogido bajo una cofia que ocultaba aquella trenza rebelde que él había visto deshacerse mientras bailaba. Sus movimientos eran eficientes y discretos, exactamente lo que se esperaba de una buena criada. Y sin embargo, Rodrigo no podía apartar la mirada. Había algo en la manera en que sus manos manipulaban la porcelana, algo en la gracia natural de sus gestos que le recordaba sus bailes nocturnos. Era como si, incluso realizando las tareas más mundanas, Esperanza conservara una chispa de aquella libertad que él había presenciado en secreto. Entonces, sin previo aviso, ella alzó la vista. Sus miradas se encontraron durante apenas un segundo, quizás dos, antes de que Esperanza bajara los ojos con la deferencia apropiada a su posición. Pero en ese instante fugaz, Rodrigo sintió como si un rayo lo hubiera atravesado. Lo había reconocido. ¿Sabía que él la había estado observando? Imposible. Siempre había tenido cuidado de permanecer oculto, de no hacer ruido, de marcharse antes de que ella apagara el farol. No había manera de que supiera
¿Se encuentra bien, don Rodrigo? La voz de Catalina lo sobresaltó. El ama de llaves había entrado al comedor sin que él lo notara, lo cual era alarmante en sí mismo. Rodrigo siempre estaba atento a todo lo que sucedía a su alrededor. Siempre. Perfectamente, respondió, obligándose a apartar la vista de Esperanza, que ya se retiraba con su compañera. ¿Qué necesitas? El veterinario solicita hablar con usted sobre Relámpago. Dice que hay algunas anomalías en el examen que requieren su atención. Rodrigo asintió, agradeciendo internamente la distracción. Trabajo. Eso era lo que necesitaba. Ocupar su mente con problemas reales, tangibles, que pudieran resolverse con lógica y experiencia. Se levantó de la mesa con más brusquedad de la necesaria y salió del comedor sin mirar atrás. Las siguientes horas las pasó en los establos nuevos, discutiendo con el veterinario sobre el tratamiento para Relámpago, su semental más valioso, que presentaba una ligera cojera en la pata delantera izquierda, y supervisando el entrenamiento de los potros jóvenes. Era trabajo que conocía, que dominaba, que le devolvía la sensación de control que tanto necesitaba. Pero incluso allí, rodeado de caballos y peones, su mente traicionera regresaba una y otra vez a aquel instante en el comedor, la manera en que ella había alzado la vista, el brillo de sus ojos oscuros, la forma en que había bajado la mirada inmediatamente, como si temiera haber cometido una falta imperdonable. ¿Por qué una simple mirada lo perturbaba tanto? Rodrigo sacudió la cabeza con frustración. Esto era absurdo, ridículo. Él era don Rodrigo de Santamaría, uno de los hombres más respetados de Jalisco. No podía permitirse perder la compostura por una sirvienta, por muy hermosa que fuera, por muy fascinante que resultara verla bailar. Don Rodrigo, la voz de Tomás interrumpió sus pensamientos. El almuerzo está servido. ¿Desea que se lo traigan aquí o prefiere regresar a la casa? Aquí, decidió. Cuanto menos tiempo pasara en la casa principal, menos probabilidades habría de volver a cruzarse con ella. Tomás asintió y se alejó para dar las instrucciones pertinentes. Rodrigo se recostó contra la cerca del corral, observando a los potros jugar sin realmente verlos. El almuerzo llegó 30 minutos después, transportado en una cesta por una de las muchachas del servicio. Rodrigo apenas le prestó atención mientras la joven disponía los platos sobre una mesa improvisada, demasiado ocupado fingiendo interés en el caballo que galopaba frente a él, hasta que una voz, aquella voz, lo hizo girarse de golpe. «Con su permiso, señor, se me ha informado de que faltaba el pan en la cesta original, así que me han enviado a traerlo». Era Esperanza. Sostenía una pequeña cesta cubierta con un paño blanco y lo miraba con esa mezcla de respeto y cautela que todos los sirvientes mostraban en su presencia. Pero había algo más en sus ojos, algo que Rodrigo no supo identificar. ¿Curiosidad? ¿Nerviosismo? «Gracias», logró decir sorprendido de que su voz sonara tan normal. «Déjalo sobre la mesa». Esperanza obedeció, acercándose con pasos medidos. Mientras depositaba la cesta, un mechón de cabello oscuro escapó de su cofia, exactamente como Rodrigo lo había visto tantas veces durante sus bailes. Ella se lo apartó del rostro con un gesto practicado, y él tuvo que contenerse para no extender la mano y hacerlo él mismo. ¿Qué demonios le estaba pasando? «¿Algo más, señor?», preguntó Esperanza, ya retrocediendo hacia la salida. «Di que no. Déjala ir. No compliques esto más». «Espera». La palabra salió antes de que pudiera detenerla. Esperanza se detuvo inmediatamente, la sorpresa apenas perceptible en su expresión controlada. Rodrigo carraspeó, buscando desesperadamente algo coherente que decir. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la hacienda?» «1 mes y medio, señor». «¿De dónde vienes?» Esperanza pareció dudar un instante antes de responder. «De un pueblo cerca de Lagos de Moreno, señor. Mi familia…» Se interrumpió, como si hubiera estado a punto de decir demasiado. «Mi familia tenía dificultades, y el trabajo aquí era una bendición». Rodrigo asintió lentamente, procesando la información. Lagos de Moreno, una zona conocida por sus ranchos ganaderos y sus tradiciones arraigadas. Eso explicaba algo, aunque no sabía exactamente qué. «¿Y estás contenta aquí?». La pregunta pareció sorprenderla tanto como lo sorprendió a él haberla hecho. Los patrones no preguntaban a sus sirvientes si estaban contentos. No era relevante, no era apropiado, no era la manera en que funcionaba el mundo.
Sí, señor, respondió Esperanza después de una pausa. Es un buen lugar. Doña Catalina es justa y las demás muchachas son amables. Me alegro. Un silencio incómodo se extendió entre ellos. Rodrigo sabía que debía despedirla, que cada segundo que prolongaba aquella conversación era un riesgo innecesario. Pero había algo en su presencia que lo paralizaba, que hacía que las palabras correctas se evaporaran antes de llegar a sus labios. «Señor», comenzó Esperanza, y por un instante aterrador, Rodrigo creyó que iba a preguntarle por qué la observaba cada noche. «¿Puedo retirarme? Tengo labores pendientes en la cocina». «Sí, por supuesto. Ve». Ella hizo una pequeña reverencia y se alejó con pasos rápidos. Rodrigo la observó hasta que su figura desapareció tras la esquina de los establos y solo entonces se permitió exhalar el aire que no sabía que había estado conteniendo. Aquello había sido un desastre, un completo y absoluto desastre. Y lo peor era que ya estaba contando las horas que faltaban para la noche. Aquella noche, Rodrigo llegó a su puesto de observación más temprano de lo habitual. El sol apenas se había puesto, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras que se reflejaban en las ventanas de la casa principal. Sabía que era pronto, que Esperanza probablemente aún estaría terminando sus labores, pero la necesidad de verla era más fuerte que cualquier lógica. Se acomodó entre las sombras preparándose para una larga espera, pero no tuvo que esperar mucho. Apenas 15 minutos después, la puerta del establo se abrió y Esperanza entró. Parecía agitada, diferente de otras noches. Sus movimientos eran nerviosos mientras encendía el farol y varias veces miró hacia la puerta como si temiera que alguien la hubiera seguido. Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué la había alterado así? Entonces, para su sorpresa, Esperanza no comenzó a bailar. En lugar de eso, se dejó caer sobre una bala de heno y hundió el rostro entre las manos. De nuevo estaba llorando, pero esta vez era diferente. Esta vez sus sollozos eran audibles incluso desde donde Rodrigo se encontraba, sacudiendo todo su cuerpo con una intensidad que le encogió el corazón. ¿Qué había sucedido? La respuesta llegó cuando Esperanza alzó la cabeza y Rodrigo vio, bajo la luz del farol, la marca rojiza que cruzaba su mejilla izquierda. Alguien la había golpeado. La rabia que lo invadió fue tan repentina, tan visceral, que tuvo que aferrarse al marco de la ventana para no irrumpir inmediatamente en el establo. Sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza con que apretaba la madera y un rugido primitivo pugnaba por escapar de su garganta. ¿Quién se había atrevido? ¿Quién, en su hacienda, había osado poner una mano sobre ella? Rodrigo había experimentado la ira muchas veces en su vida. La ira fría del hombre de negocios que descubre una traición. La ira controlada del patrón que debe disciplinar a un empleado incompetente. La ira silenciosa del solitario que observa cómo otros disfrutan de lo que él se niega a sí mismo. Pero esto era diferente. Esto era un volcán despertando después de siglos de dormitar, una fuerza primitiva que amenazaba con arrasar todo a su paso. Y lo más aterrador era que no tenía idea de cómo controlarla. Permaneció junto a la ventana, paralizado entre el impulso de entrar y la certeza de que hacerlo revelaría su secreto. Dentro del establo, Esperanza seguía llorando, tocándose ocasionalmente la mejilla lastimada, con dedos temblorosos. Rodrigo tomó una decisión. No entraría, no esta noche, pero mañana, a primera hora, descubriría quién había hecho esto. Y Dios se apiadara de esa persona, porque él no lo haría. Se apartó de la ventana con un esfuerzo sobrehumano y emprendió el camino de regreso a la casa principal. Cada paso que daba aumentaba su determinación. Cada respiración alimentaba el fuego que ardía en su pecho. Aquella noche, don Rodrigo de Santamaría no durmió, no por las razones habituales, el insomnio familiar, las preocupaciones del negocio, sino porque su mente estaba ocupada planeando. Al amanecer, convocó a Catalina a su despacho. El ama de llaves llegó con su eficiencia habitual, aunque una sombra de preocupación cruzó su rostro al ver la expresión de su patrón. En 15 años de servicio, jamás había visto a don Rodrigo con aquella mirada. «Cierra la puerta», ordenó él, «y siéntate». Catalina obedeció, cada vez más inquieta. «¿Sucede algo, señor?» «Ayer, algo le sucedió a una de las muchachas del servicio. Esperanza, la que trabaja en las cocinas».
Rodrigo hizo una pausa controlando cuidadosamente su tono. Quiero saber qué fue. El rostro de Catalina se ensombreció. Ah, eso. ¿Lo sabías? Me enteré esta mañana, señor. Al parecer hubo un incidente con don Sebastián. Sebastián, el sobrino de Rodrigo, hijo de su difunta hermana mayor. Un joven de 26 años que vivía en Guadalajara, pero visitaba la hacienda con regularidad, supuestamente para aprender el negocio, aunque sus verdaderos intereses parecían limitarse al juego, la bebida y perseguir a las criadas. Continúa, dijo Rodrigo, su voz peligrosamente baja. Catalina tragó saliva. Según las otras muchachas, don Sebastián la encontró sola en el pasillo de servicio ayer por la tarde. El ama de llaves se detuvo, claramente incómoda. Intentó propasarse con ella, señor, y cuando la muchacha lo rechazó, él la golpeó. El silencio que siguió fue tan denso que Catalina sintió que podía tocarlo. ¿Dónde está Sebastián ahora?, preguntó Rodrigo finalmente. Creo que aún duerme, señor. Llegó tarde anoche, después de cenar en el pueblo. Despiértalo. Dile que lo espero en mi despacho dentro de 15 minutos. Rodrigo se levantó de su escritorio con movimientos controlados que desmentían la tormenta que rugía en su interior. Y Catalina, asegúrate de que Esperanza no trabaje hoy. Dale el día libre, con paga completa. El ama de llaves asintió y se retiró rápidamente, aliviada de escapar de aquella atmósfera cargada. Rodrigo caminó hacia la ventana y contempló los jardines de la hacienda sin verlos realmente. Su mente estaba en otra parte, reproduciendo una y otra vez la imagen de aquella marca rojiza en la mejilla de Esperanza. Sebastián siempre había sido un problema. Consentido por una madre que lo adoraba, criado sin disciplina después de la muerte prematura de su padre, el muchacho había crecido creyendo que su apellido y su futura herencia le daban derecho a hacer lo que quisiera. Rodrigo lo había tolerado por respeto a la memoria de su hermana, limitándose a reprenderlo ocasionalmente cuando sus excesos se volvían demasiado evidentes. Pero esto era diferente. Esto cruzaba una línea que jamás debió cruzarse. Los 15 minutos pasaron con una lentitud exasperante. Finalmente, la puerta del despacho se abrió y Sebastián entró, todavía medio dormido y claramente molesto por haber sido despertado. «Tío, ¿qué es tan urgente? Que no puede esperar hasta una hora civilizada». Rodrigo no respondió inmediatamente. Se limitó a observar a su sobrino con aquella mirada que había hecho temblar a hombres mucho más poderosos. Sebastián, demasiado arrogante para percibir el peligro, se dejó caer en una silla sin esperar invitación. «¿Y bien? Ayer golpeaste a una de mis sirvientas». No era una pregunta. Sebastián parpadeó, sorprendido por la franqueza de la acusación. «La muchachita de la cocina». Una sonrisa desdeñosa cruzó su rostro. «Vamos, tío, no fue nada. La muy tonta se resistió cuando intenté ser amable con ella. Necesitaba una lección de modales». Rodrigo cruzó la distancia entre ellos en 2 zancadas. Antes de que Sebastián pudiera reaccionar, lo había agarrado por las solapas de la chaqueta y lo había levantado de la silla como si no pesara nada. «Escúchame bien», dijo, su voz un susurro letal, «porque solo lo diré una vez. Esa muchacha, como todas las personas que trabajan en esta hacienda, está bajo mi protección. Si vuelves a tocar a cualquiera de ellas, si vuelves a mirarlas siquiera de manera inapropiada, te juro por la memoria de tu madre que te arruinaré. No heredarás un solo peso de la fortuna familiar. No serás bienvenido en ninguna casa respetable de Jalisco. Desaparecerás como si nunca hubieras existido». Sebastián había palidecido visiblemente, toda su arrogancia evaporada ante la furia contenida de su tío. «Tío, fue solo una criada». «Solo una criada». Rodrigo lo soltó con un empujón que lo hizo trastabillar contra el escritorio. «¿Es así como te educó tu madre? ¿A tratar a las personas como objetos desechables? No, tienes una hora para recoger tus cosas y marcharte de mi hacienda. No quiero verte por aquí en los próximos 6 meses. Quizás para entonces hayas aprendido lo que significa ser un caballero». Sebastián intentó protestar, pero la mirada de Rodrigo lo silenció. Sin una palabra más, salió del despacho con el rabo entre las piernas. Cuando la puerta se cerró, Rodrigo se desplomó en su silla. Las manos le temblaban ligeramente, residuos de la adrenalina que había corrido por sus venas durante el enfrentamiento. Jamás había perdido el control así.
Jamás había dejado que sus emociones dictaran sus acciones de manera tan evidente. Y todo por una sirvienta que ni siquiera sabía que él existía, más allá de ser el patrón distante. Se pasó una mano por el rostro, intentando comprender qué le estaba sucediendo. La respuesta era obvia, por supuesto, tan obvia que resultaba aterradora. Estaba enamorándose de Esperanza. No, eso no era exacto. El enamoramiento era un proceso gradual, algo que sucedía con el tiempo. Lo que él sentía era más parecido a una caída libre, un precipicio sin fondo del que no había manera de escapar. Y lo peor era que una parte de él, una parte cada vez más grande, no quería escapar. Aquella tarde, Rodrigo hizo algo que no había hecho en años. Canceló todas sus citas y obligaciones. Necesitaba pensar, necesitaba ordenar el caos que se había apoderado de su mente y su corazón. Ensillé su caballo favorito y cabalgó hacia las colinas que rodeaban la hacienda, buscando la soledad de los campos abiertos. El viento de octubre le azotaba el rostro, llevándose con él parte de la tensión acumulada. ¿Qué iba a hacer? La situación era imposible. Él era el dueño de una de las haciendas más prestigiosas de México. Ella era una simple sirvienta sin familia, sin fortuna, sin posición social. El abismo que los separaba era tan vasto que ni siquiera podían verse el uno al otro desde sus respectivos lados. Y sin embargo, cada noche ella bailaba como si el mundo no existiera. Sin embargo, había rechazado las atenciones de Sebastián, a pesar de que aceptarlas podría haberle facilitado la vida. Sin embargo, cuando sus miradas se habían cruzado en el comedor, Rodrigo había visto algo en sus ojos que no tenía nada que ver con la sumisión esperada de una criada. Había visto fuego, había visto dignidad, había visto a una mujer que, a pesar de las circunstancias, se negaba a ser menos de lo que era. Y eso, más que su belleza, más que su gracia al bailar, era lo que lo había conquistado. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, Rodrigo tomó una decisión. No podía seguir observándola desde las sombras como un ladrón. Si iba a sentir lo que sentía, y aparentemente no tenía opción al respecto, al menos lo haría con honor. Esta noche, por primera vez, entraría al establo. El corazón de Rodrigo latía con tal fuerza que estaba seguro de que podía escucharse desde la casa principal. Había esperado hasta las 11 de la noche, más tarde de lo habitual, para asegurarse de que toda la hacienda estuviera dormida. La luna llena bañaba los campos con su luz plateada, convirtiendo el camino hacia los establos viejos en un sendero de fantasía que parecía sacado de los cuentos que su madre le leía de niño. Pero esto no era un cuento, esto era real, terriblemente real, y Rodrigo no tenía idea de qué iba a decir cuando cruzara aquella puerta. «Buenas noches, llevo semanas observándote bailar desde la ventana como un vulgar mirón». No parecía la mejor manera de comenzar una conversación. Se detuvo a pocos metros del establo, observando la luz del farol que se filtraba por las rendijas de la puerta. Ella estaba ahí. Podía escuchar apenas perceptible la melodía que tarareaba mientras se preparaba para bailar. Ahora o nunca. Rodrigo respiró hondo, enderezó los hombros y caminó hacia la puerta con la determinación de un hombre que se dirige a su propia ejecución. Levantó la mano para llamar, porque un caballero siempre llama antes de entrar, pero antes de que sus nudillos tocaran la madera, la puerta se abrió de golpe, y ahí estaba ella. Esperanza soltó un grito ahogado, retrocediendo instintivamente mientras su mano volaba hacia su pecho. Sus ojos, enormes por la sorpresa, lo miraban como si fuera una aparición del más allá. «Don Rodrigo, Rodrigo se quedó sin palabras, algo que no le había sucedido desde que tenía 12 años, y su padre lo había sorprendido robando manzanas del huerto vecino. «Buenas noches». «Buenas noches». ¿Eso era lo mejor que podía decir? Esperanza parecía debatirse entre hacer una reverencia, huir corriendo o desmayarse. Finalmente optó por una combinación de las tres. Hizo un amago de reverencia. Dio 2 pasos hacia atrás y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no perder el equilibrio. «Señor, esto no es lo que parece. Yo solo sé lo que haces aquí», la interrumpió Rodrigo, y al ver cómo ella palidecía, se apresuró a añadir: «Y no estás en problemas». «Nadie está en problemas». Esperanza lo miró con desconfianza,
como un cervatillo evaluando si el cazador que tiene delante es amigo o enemigo. ¿Cómo lo sabe? Era el momento de la verdad. Rodrigo podía mentir, inventar alguna excusa sobre inspecciones nocturnas o preocupaciones por la seguridad de la hacienda, pero ya estaba harto de mentiras, de secretos, de observar desde las sombras. «Porque te he visto», admitió, «varias noches, desde la ventana». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Esperanza lo miraba con una expresión que Rodrigo no supo interpretar. ¿Horror? ¿Vergüenza? ¿Indignación? ¿Me ha estado espiando? Sí, no tenía sentido negarlo. Y antes de que digas nada, sé que es imperdonable. Sé que no tenía derecho. Sé que debería haber respetado tu privacidad. Pero se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que jamás se permitía en público. No pude evitarlo. Esperanza abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió de ella. Parecía completamente desconcertada, como si le hubieran dado un rompecabezas cuyas piezas no encajaban. «No lo entiendo», dijo finalmente. «¿Por qué? ¿Por qué el señor de la hacienda perdería su tiempo observando a una simple criada?» «Porque no eres una simple criada». Las palabras salieron antes de que Rodrigo pudiera detenerlas. Esperanza parpadeó, claramente sorprendida. «¿Perdón? Cuando bailas...» Rodrigo hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Cuando bailas, eres la persona más libre que he visto en mi vida. No hay pretensiones, no hay máscaras, no hay reglas sociales que te aten. Solo tú, la música que llevas dentro, y ese establo polvoriento que se convierte en tu palacio». Esperanza lo miraba ahora con una expresión diferente, algo que se parecía peligrosamente a la vulnerabilidad. «¿Y eso le gustó?» «Me fascinó», admitió Rodrigo. «Me obsesionó. Me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el control, el orden y lo que realmente importa en la vida». Otro silencio, pero este era distinto. Ya no estaba cargado de tensión y sospecha, sino de algo más difícil de nombrar, algo que se parecía al principio de un entendimiento. «Debería estar furiosa con usted», dijo Esperanza finalmente, aunque su voz carecía de verdadera ira. «Debería sentirme ultrajada, violada en mi intimidad, y tendrías todo el derecho». Pero ella se mordió el labio como debatiéndose internamente. «Pero hay algo que no me encaja. Si quería reprenderme o despedirme, habría podido hacerlo hace días. ¿Por qué venir aquí a estas horas? ¿Solo para confesar mis pecados?» Rodrigo esbozó una sonrisa amarga. «Porque ayer vi lo que te hizo mi sobrino, y me di cuenta de que ya no podía seguir siendo un cobarde que observa desde las sombras». Esperanza se tocó instintivamente la mejilla, donde la marca del golpe ya se había desvanecido, pero el recuerdo permanecía. «Supe lo que hizo con don Sebastián, que lo echó de la hacienda». Su voz era apenas un susurro. Las otras muchachas no hablaban de otra cosa. Sebastián tuvo suerte de que solo lo echara. La fiereza en la voz de Rodrigo hizo que Esperanza alzara la vista, sorprendida. En sus ojos había algo que ella no esperaba encontrar: genuina preocupación, genuina rabia por lo que le había sucedido. «¿Por qué?», preguntó ella, y esta vez la pregunta tenía un peso diferente. «¿Por qué le importa tanto lo que me pase?». Rodrigo la miró largamente antes de responder. «Porque creo que me estoy enamorando de ti». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, tan reales y tangibles como el aire frío de la noche. Esperanza abrió los ojos desmesuradamente, y por un momento Rodrigo temió que fuera a desmayarse de verdad. Eso es imposible», balbuceó ella. «Usted es don Rodrigo de Santamaría. Yo no soy nadie. Eres Esperanza». Dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia entre ambos. «Eres la mujer que baila como si el mundo no existiera. Eres la que rechazó a mi sobrino a pesar de las consecuencias. Eres la persona más auténtica que he conocido en 35 años de vida». «Pero las reglas, la sociedad, su reputación, al diablo con todo eso». Esperanza soltó una risa incrédula, tan sorprendida por la blasfemia como por todo lo demás. «El señor que nunca pierde la compostura acaba de decir ¿al diablo?». «Creo que esta noche he dicho y hecho muchas cosas que el antiguo don Rodrigo jamás habría permitido». Una sonrisa genuina, la primera en años, curvó sus labios, y curiosamente me siento más yo mismo que nunca. Se miraron en silencio durante un largo momento.
La luna llena los bañaba con su luz plateada. El viento de octubre susurraba entre los árboles, y en algún lugar cercano un búho ululó como si aprobara lo que estaba sucediendo. «No sé qué decir», admitió Esperanza finalmente. «Esto es demasiado. No tienes que decir nada. No esta noche». Rodrigo retrocedió un paso, dándole espacio. «Solo quería que supieras la verdad. Que supieras que no estás sola. Que hay alguien que te ve, que te admira, que...» Se interrumpió sacudiendo la cabeza. «Debería irme. Ya te he robado demasiadas noches». Dio media vuelta, dispuesto a marcharse, pero la voz de Esperanza lo detuvo. «Señor, don Rodrigo». Se giró. Ella lo miraba con una expresión que mezclaba confusión, miedo y algo más, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «¿Sí? Mañana podríamos hablar? A la luz del día, quiero decir. Cuando todo esto no parezca un sueño del que voy a despertar». Rodrigo sintió que su corazón daba un vuelco. «¿Dónde?» «Hay un claro junto al arroyo, detrás del huerto de naranjos. Nadie va allí por las tardes. Podría escaparme después de terminar mis labores si usted...» «Estaré allí», la interrumpió. «A las 5 en punto». Esperanza asintió, una pequeña sonrisa asomando a sus labios. «A las 5 en punto». Rodrigo inclinó la cabeza en un gesto de despedida y se alejó por el camino de tierra, sintiendo la mirada de ella clavada en su espalda. Solo cuando estuvo seguro de que no podía verlo, se permitió sonreír como un muchacho de 15 años. Aquella noche, por primera vez en semanas, don Rodrigo de Santamaría durmió en paz. Las 5 de la tarde llegaron con una lentitud exasperante. Rodrigo había pasado el día en un estado de agitación que habría alarmado a cualquiera que lo conociera. Había derramado el café del desayuno sobre los informes del mes anterior. Había olvidado el nombre del veterinario que llevaba 3 años visitando la hacienda. Había respondido, «Sí, por supuesto», cuando Tomás le preguntó si debían sacrificar a Relámpago, para luego rectificar horrorizado cuando el capataz lo miró con los ojos desorbitados. «¿Se encuentra bien, don Rodrigo?», había preguntado Catalina durante el almuerzo, observándolo remover la sopa sin llevársela a la boca. «Parece distraído». «Perfectamente», había mentido él. «Solo tengo muchas cosas en la cabeza». La verdad era que solo tenía una cosa en la cabeza, y esa cosa tenía ojos oscuros, cabello rebelde, y bailaba como los ángeles. A las 4:30, incapaz de esperar más, salió discretamente por la puerta trasera de la casa y se dirigió hacia el huerto de naranjos. El aroma de los azahares lo envolvió mientras caminaba entre los árboles, un perfume que siempre había asociado con la hacienda, pero que hoy parecía especialmente dulce. El claro junto al arroyo era exactamente como Esperanza lo había descrito, un pequeño paraíso oculto, donde la hierba crecía suave y verde, donde el agua cantaba su melodía eterna y donde las ramas de los sauces creaban una cortina natural que ofrecía privacidad del resto del mundo. Rodrigo se sentó sobre una roca junto al arroyo y esperó. No tuvo que esperar mucho. A las 5 en punto, ella también era puntual, notó con agrado. Esperanza apareció entre los naranjos. Se había quitado la cofia de sirvienta, dejando que su cabello cayera en ondas oscuras sobre sus hombros. Vestía todavía el uniforme de trabajo, pero había añadido un chal de colores vivos que transformaba completamente su apariencia. «¿Viniste?», dijo Rodrigo poniéndose de pie. «Vine», confirmó ella, aunque se detuvo a varios pasos de distancia, como si aún no estuviera segura de que aquello fuera real. «Aunque confieso que pasé la noche convencida de que lo había soñado todo. ¿Y ahora?». Esperanza lo miró largamente, estudiando su rostro como si buscara señales de engaño. «Ahora no sé qué pensar». Se acercó un poco más, aunque manteniendo una distancia prudente. «Usted es don Rodrigo de Santamaría. Los hacendados como usted no se enamoran de las criadas». «¿Y cómo sabes de qué se enamoran los hacendados como yo?». «Porque llevo 1 mes y medio trabajando en su casa, señor. He visto las cartas perfumadas que llegan de Guadalajara. He escuchado a las otras muchachas hablar de las señoritas que lo persiguen en cada fiesta. Mujeres hermosas, educadas, ricas». Hizo un gesto que abarcaba su propia figura. «No criadas con las manos ásperas de fregar platos». Rodrigo extendió la mano hacia ella. «Dame tu mano». Esperanza dudó un momento antes de obedecer. Cuando sus dedos se tocaron,
Ambos sintieron una descarga que no tenía nada que ver con el frío del otoño. Rodrigo observó aquella mano, pequeña, morena, con callosidades en las palmas y las uñas cortas de quien trabaja duro cada día. Entonces, para completo asombro de Esperanza, se la llevó a los labios y la besó con una ternura que contradecía todo lo que ella creía saber sobre él. «Estas manos», dijo sin soltarla, «son las manos de alguien que ha trabajado toda su vida, que ha luchado contra circunstancias que yo no puedo ni imaginar, que ha mantenido su dignidad a pesar de todo». Alzó la vista para encontrar sus ojos. «Me parecen las manos más hermosas del mundo». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas. «No me conoce», susurró. «No sabe nada de mí, de dónde vengo, de por qué estoy aquí. Entonces cuéntamelo». Esperanza liberó su mano con suavidad y caminó hacia el arroyo, dándole la espalda. Durante un largo momento, solo se escuchó el murmullo del agua y el canto lejano de los pájaros. «Mi padre era un ranchero», comenzó finalmente, su voz apenas audible. «No rico como usted, pero respetable. Teníamos tierras cerca de lagos de Moreno, ganado, una casa decente. Éramos felices». Hizo una pausa, y Rodrigo esperó en silencio. «Cuando yo tenía 16 años, hubo una epidemia, cólera. Se llevó a mi madre, a mis 2 hermanos, a mi padre. En cuestión de semanas pasé de ser la hija de un ranchero a ser huérfana sin un peso a mi nombre. Lo siento», dijo Rodrigo, y lo decía de verdad. «Las tierras fueron embargadas para pagar deudas que yo no sabía que existían. Me quedé sola, sin familia, sin hogar, sin nada». Se giró para mirarlo, y en sus ojos había una fortaleza que Rodrigo admiró profundamente. «Desde entonces he trabajado en lo que he podido, primero en una posada, luego en una casa en Guadalajara y finalmente aquí. He fregado suelos, he lavado ropa, he aguantado a patrones crueles y a señoritos que creían que una criada es un objeto para su diversión». Su voz se endureció ligeramente. «Pero jamás he permitido que nadie me quite lo único que realmente me pertenece, mi dignidad. Por eso rechazaste a Sebastián, por eso lo rechacé, aunque sabía que podía costarme el puesto o algo peor». Una sonrisa amarga curvó sus labios. «No esperaba que el mismísimo dueño de la hacienda saliera en mi defensa, y yo no esperaba enamorarme de una mujer que baila en establos abandonados», respondió Rodrigo acercándose a ella. «Parece que la vida tiene sentido del humor». Esperanza soltó una risa a pesar de sí misma. «Un humor muy extraño, si me permite decirlo. Eso es lo primero que me has tuteado desde que nos conocemos». Ella se sonrojó visiblemente. Perdón, quise decir, no». Rodrigo tomó sus manos de nuevo, esta vez las dos. «Me gusta. Cuando estemos solos quiero que me tutees. Que me llames Rodrigo sin el don ni el señor. Quiero ser simplemente un hombre hablando con una mujer, sin títulos ni jerarquías. Eso es muy poco convencional. Creo que ya hemos establecido que la convención y yo hemos dejado de ser amigos». Se miraron durante un largo momento, y algo cambió en el aire entre ellos. La tensión seguía presente, pero ahora venía acompañada de algo más. Una intimidad naciente, la sensación de que estaban construyendo algo nuevo, algo que no pertenecía a ninguna de las reglas que habían gobernado sus vidas hasta entonces. «Rodrigo», dijo Esperanza experimentalmente, saboreando el nombre como si fuera un caramelo prohibido. «¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos?». Era la pregunta del millón, la que Rodrigo había estado evitando desde que admitió sus sentimientos. Porque la realidad era implacable. Él era quien era, ella era quien era, y el mundo no perdonaba a quienes osaban desafiar sus reglas. «Ahora», respondió lentamente, «nos conocemos. Venimos a este claro cada tarde. Hablamos, compartimos nuestras historias. Descubrimos si lo que sentimos es real o solo un espejismo. Y cuando estemos seguros», hizo una pausa, «cuando estemos seguros, encontraremos la manera de hacer que funcione. Aunque el mundo entero se oponga, aunque el mundo entero se oponga». Esperanza lo estudió con esos ojos oscuros que parecían capaces de ver a través de todas sus defensas. «Eres un hombre muy extraño, Rodrigo de Santa María, y tú eres la mujer más extraordinaria que he conocido, Esperanza». Se dio cuenta de que no sabía su apellido. «¿Cómo te apellidas?» «Mendoza». «Esperanza Mendoza». «Esperanza Mendoza»,
repitió él, grabando el nombre en su memoria. La bailarina de los establos. La mujer que está a punto de poner mi mundo patas arriba. Ella sonrió, y fue como ver el sol asomarse después de una tormenta. Supongo que es justo. Tú ya has puesto el mío patas arriba hace rato. Permanecieron junto al arroyo hasta que el sol comenzó a ponerse, hablando de todo y de nada. De la infancia de Rodrigo en la hacienda, de los sueños que Esperanza había tenido antes de que la vida los aplastara, de libros que él había leído y ella deseaba leer, de música que ambos amaban aunque la hubieran conocido en circunstancias muy diferentes. Y cuando finalmente se separaron, ella de regreso a las dependencias del servicio, él a la casa principal, ambos supieron que algo fundamental había cambiado. No sabían aún cómo terminaría aquella historia, no sabían qué obstáculos encontrarían ni cuánto les costaría superarlos, pero sabían con una certeza que desafiaba toda lógica que merecía la pena intentarlo. El amor, después de todo, siempre merece la pena. Las semanas siguientes fueron las más extrañas y las más felices de la vida de Rodrigo. Cada tarde a las 5 en punto se encontraba con Esperanza en el claro junto al arroyo. A veces hablaban durante horas, descubriendo las 1000 pequeñas cosas que conformaban sus mundos tan diferentes. Otras veces simplemente permanecían en silencio, disfrutando de una compañía que no exigía palabras. Para el resto de la hacienda, don Rodrigo seguía siendo el mismo patrón distante y meticuloso de siempre. Nadie sospechaba que detrás de aquella fachada de hielo, un volcán había despertado. Bueno, casi nadie. Don Rodrigo lleva 3 semanas silbando mientras revisa los informes, comentó Tomás a Catalina una mañana, con el ceño fruncido de quien intenta resolver un acertijo imposible. Silbando. Él. ¿Desde cuándo silba? Catalina, que llevaba 15 años observando a su patrón y había desarrollado una intuición afilada como cuchillo de cocina, se limitó a encogerse de hombros. Los hombres cambian, Tomás, incluso los que parecen de piedra. Lo que Catalina no dijo, porque aún no estaba segura y porque sabía cuándo guardar silencio, era que había notado algo más, cómo los ojos de don Rodrigo buscaban inconscientemente a cierta criada de cocina cada vez que entraba en una habitación, cómo la mencionada criada se sonrojaba sutilmente cuando creía que nadie la observaba, cómo ambos desaparecían por las tardes, siempre en direcciones opuestas, pero siempre al mismo tiempo. Catalina había visto suficientes historias de amor en sus 52 años de vida como para reconocer una cuando la tenía delante. La pregunta era, ¿qué hacer con ese conocimiento? Por ahora decidió, nada. Observaría y esperaría. Aquella tarde de noviembre, Rodrigo llegó al claro con un paquete envuelto en papel de estraza. Esperanza ya estaba allí, sentada junto al arroyo con los pies descalzos, sumergidos en el agua fría. Al verlo, su rostro se iluminó con esa sonrisa que Rodrigo había llegado a necesitar como el aire que respiraba. «Llegas tarde», lo acusó ella con fingida severidad. 3 minutos tarde. ¿Qué dirían tus empleados si supieran que el gran don Rodrigo de Santamaría no es capaz de ser puntual? Dirían que claramente estoy perdiendo la cabeza. Se sentó a su lado, dejando el paquete entre ambos. Y tendrían toda la razón. Esperanza miró el paquete con curiosidad. «¿Qué es eso?» «Ábrelo». Ella lo hizo, con dedos que temblaban ligeramente por la anticipación. Cuando el papel se apartó, reveló un libro encuadernado en cuero rojo con letras doradas en el lomo. Don Quijote de la Mancha. «Rodrigo». Su voz se quebró. «No puedo aceptar esto». «Claro que puedes. Me dijiste que tu padre te leía fragmentos cuando eras niña, antes de que...» Se interrumpió sin querer mencionar las pérdidas que ella había sufrido. «Quiero que lo tengas». Esperanza acarició la cubierta del libro como si fuera un tesoro invaluable, que en cierto modo lo era. «Es demasiado. Los libros cuestan una fortuna y este es tuyo», la interrumpió Rodrigo con suavidad. «Como todo lo que tengo, si lo quisieras». Ella alzó la vista, sorprendida por la intensidad de sus palabras. «Ten cuidado con lo que ofreces, Rodrigo de Santamaría. Podría tomarte la palabra. Ojalá lo hicieras». Se miraron durante un largo momento, y Rodrigo sintió cómo la distancia entre ellos se reducía imperceptiblemente. Había querido besarla desde aquella primera noche en el establo, pero se había contenido, consciente de que ella necesitaba tiempo para confiar en él,
para creer que sus intenciones eran genuinas, pero la espera se estaba volviendo insoportable. Esperanza, comenzó, su voz más ronca de lo habitual. ¿Sí? Llevo semanas queriendo hacer algo, pero no quiero asustarte ni... ¿Besarme? Rodrigo parpadeó, sorprendido por su franqueza. ¿Cómo? Porque yo también llevo semanas queriendo que lo hagas. Una sonrisa traviesa curvó los labios de Esperanza. Para ser un hombre tan observador, a veces eres bastante lento. ¿Lento? Rodrigo arqueó una ceja, aceptando el desafío. Nadie me ha llamado lento en toda mi vida. Pues, demuéstrame lo contrario. No necesitó que se lo pidiera 2 veces. La besó con una ternura que contradecía la urgencia que ardía en su interior. Sus labios se encontraron suavemente, explorándose con la cautela de 2 personas que saben que están cruzando un umbral del que no hay retorno. Esperanza sabía a miel y a naranjas, y Rodrigo supo en ese instante que jamás podría volver a probar esos sabores sin pensar en ella. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Esperanza se llevó los dedos a los labios como si quisiera retener la sensación. ¿Eso fue lento? Ella soltó una carcajada, ese sonido cristalino que Rodrigo había escuchado por primera vez en el establo y que se había convertido en su melodía favorita. Creo que puedo perdonarte la tardanza. Rodrigo la atrajo hacia sí, rodeándola con sus brazos como si temiera que fuera a desvanecerse en cualquier momento. ¿Sabes qué es lo más aterrador de todo esto?, murmuró contra su cabello. ¿Qué? Que hace un mes era perfectamente feliz siendo miserable. Tenía mi rutina, mi soledad, mi control absoluto sobre todo, y ahora... Hizo una pausa. Ahora no puedo imaginar volver a esa vida. Esperanza se apartó ligeramente para mirarlo a los ojos. Yo tampoco quiero que vuelvas a ella. Su expresión se tornó seria. Pero, Rodrigo, tenemos que hablar de lo que viene después. No podemos seguir encontrándonos en secreto para siempre. Lo sé. ¿Y qué vamos a hacer? Era la pregunta que Rodrigo había estado evitando durante semanas, porque la respuesta era simple en teoría y terriblemente complicada en la práctica. Voy a casarme contigo. Esperanza abrió los ojos desmesuradamente. ¿Qué? Ya me has oído. Rodrigo tomó sus manos entre las suyas. No me importa lo que diga la sociedad. No me importa lo que piensen los otros hacendados. No me importa si tengo que renunciar a cada amigo y contacto que tengo. Quiero pasar el resto de mi vida contigo, Esperanza Mendoza. Y si el mundo no puede aceptarlo, que se pudra el mundo. Rodrigo, las lágrimas rodaban por las mejillas de Esperanza. No puedes hacer eso. Tu reputación, tu negocio, todo lo que has construido, no significa nada sin ti. La besó de nuevo con más urgencia esta vez. Créeme cuando te digo que nada de eso significa nada si no puedo compartirlo contigo. Permanecieron abrazados hasta que el sol comenzó a descender, pintando el cielo de naranjas y púrpuras que se reflejaban en el agua del arroyo. Era un momento perfecto, suspendido en el tiempo, que ambos guardarían en la memoria para siempre. Ninguno de los dos sabía que la tormenta estaba a punto de desatarse. La noticia de que don Rodrigo de Santamaría había echado a su propio sobrino de la hacienda había corrido como pólvora por todo Jalisco. Los rumores eran variados y cada vez más extravagantes. Algunos decían que Sebastián había robado dinero, otros que había intentado seducir a la prometida de su tío, una prometida que no existía, y los más imaginativos aseguraban que había un duelo de honor pendiente entre ambos. Lo que nadie sabía era la verdadera razón, y Rodrigo tenía toda la intención de que siguiera siendo así. Pero Sebastián, herido en su orgullo y furioso por su exilio forzado, no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. 3 semanas después de su expulsión, una carta llegó a la hacienda. Rodrigo la reconoció inmediatamente por el sello familiar, el mismo que su hermana había usado en vida, y sintió un escalofrío de premonición antes de abrirla. Querido tío, he tenido tiempo de reflexionar sobre los eventos que precipitaron mi salida de Hacienda Santa Cruz, y debo confesar que mi comportamiento fue imperdonable. Sin embargo, también he tenido tiempo de observar, y lo que he observado me resulta sumamente interesante. ¿Sabías que las sirvientas hablan? Especialmente cuando se les ofrece un poco de dinero y la promesa de una vida mejor. Una de las muchachas, no diré cuál, me ha contado cosas fascinantes sobre cierto patrón que desaparece todas las tardes
en dirección al huerto de naranjos, y sobre cierta criada de cocina que hace exactamente lo mismo, siempre a la misma hora. Entenderás mi sorpresa al descubrir que el intachable don Rodrigo de Santamaría mantiene una relación clandestina con una sirvienta, la misma sirvienta, curiosamente, por la que me echaste de tu casa. No tengo intención de hacer pública esta información, todavía, pero sugiero encarecidamente que reconsideres tu posición respecto a mi futuro papel en los negocios familiares. De lo contrario, me veré obligado a compartir lo que sé con ciertas personas de Guadalajara que estarían muy interesadas en conocer los secretos del gran Rodrigo de Santamaría. Tu afectuoso sobrino, Sebastián. Rodrigo leyó la carta 3 veces, sintiendo cómo la rabia se acumulaba en su pecho con cada palabra. Cuando terminó, la arrugó en su puño con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Chantaje. Su propio sobrino estaba chantajeándolo. La primera reacción fue de furia ciega, el impulso de cabalgar hasta Guadalajara y enfrentarse a Sebastián cara a cara. Pero Rodrigo no había construido un imperio siendo impulsivo. Respiró hondo, obligándose a pensar con claridad. ¿Qué opciones tenía? Podía ceder al chantaje, darle a Sebastián lo que quería y esperar que mantuviera su palabra. Pero conocía a su sobrino. La codicia no tiene límites, y lo que hoy era una demanda moderada, mañana sería otra más grande, y así sucesivamente hasta que no quedara nada. Podía ignorar la amenaza y dejar que Sebastián hiciera público lo que sabía, pero eso destruiría la reputación de Esperanza, la convertiría en el hazmerreír de toda la sociedad jalisciense, y probablemente arruinaría cualquier posibilidad de que pudieran tener una vida normal juntos, o podía adelantarse. La idea tomó forma lentamente en su mente, cristalizando en un plan que era arriesgado, radical y potencialmente desastroso, pero también era el único camino que le permitía proteger a Esperanza sin sacrificar su dignidad ni la de ella. Iba a hacer público su compromiso antes de que Sebastián pudiera usar la información en su contra. Aquella tarde, Rodrigo llegó al claro con expresión grave. Esperanza lo notó inmediatamente. «¿Qué sucede?», preguntó, poniéndose de pie con preocupación. «Pareces... tenemos un problema». Le mostró la carta de Sebastián y esperó mientras ella la leía. El rostro de Esperanza pasó por varias emociones: confusión, comprensión, miedo y finalmente una rabia fría que Rodrigo no le había visto antes. Se contuvo, eligiendo no decir la palabra que claramente tenía en mente. «¿Qué vamos a hacer?» «Voy a anunciar nuestro compromiso». Rodrigo tomó sus manos. «Públicamente, en la fiesta de San Andrés que los Fernández de Córdoba celebran cada año, toda la sociedad de Jalisco estará presente». «¿Estás loco?» Esperanza lo miró como si hubiera perdido el juicio. «Eso solo empeorará las cosas. Seré el escándalo del año, la criada que sedujo al hacendado rico». «No», Rodrigo la interrumpió con firmeza. «Serás la mujer que eligió el hombre más afortunado de México, y cualquiera que se atreva a decir lo contrario tendrá que vérselas conmigo. Pero tu reputación...» «Mi reputación está basada en mi trabajo, en la calidad de mis caballos, en los contratos que he cumplido durante 15 años. Eso no va a cambiar porque me case con la mujer que amo». Su voz se suavizó. «Y si hay gente que deja de respetarme por eso, entonces nunca merecieron mi respeto en primer lugar». Esperanza lo miraba con una mezcla de admiración y terror. «¿De verdad harías eso? ¿Enfrentarte a todo el mundo por mí? Ya te lo dije una vez. Que se pudra el mundo». La atrajo hacia sí, besando su frente con ternura. «Solo necesito saber una cosa». «¿Qué cosa? ¿Aceptas? ¿Aceptas convertirte en mi esposa, enfrentar juntos lo que venga, construir una vida que nadie más puede entender, pero que será completamente nuestra?» Esperanza cerró los ojos durante un largo momento. Cuando los abrió, brillaban con lágrimas, pero también con una determinación que igualaba la de Rodrigo. «Sí». Su voz era firme, sin rastro de duda. «Acepto». Rodrigo la besó como si fuera la última vez, sabiendo que en realidad era solo el principio. La fiesta de San Andrés estaba a una semana de distancia, una semana para prepararse, para planificar cada detalle, para blindarse contra lo que inevitablemente vendría, una semana antes de que el mundo de Rodrigo de Santamaría se transformara para siempre.
Pero el destino, caprichoso como siempre, tenía otros planes, porque 3 días antes de la fiesta sucedió algo que nadie había previsto, algo que cambiaría todo. Era una mañana gris de finales de noviembre, cuando Tomás irrumpió en el despacho de Rodrigo con el rostro desencajado. «Don Rodrigo, tiene que venir. Es urgente». «¿Qué sucede?» «Es la muchacha». «Esperanza. Ha habido un accidente en los establos viejos». El mundo de Rodrigo se detuvo. Rodrigo corrió como nunca había corrido en su vida. Los establos viejos estaban a menos de 500 metros de la casa principal, pero aquella distancia se le antojó infinita. El corazón le latía desbocado, no por el esfuerzo físico, sino por el terror absoluto que se había apoderado de cada fibra de su ser. Esperanza, accidente. Esas 2 palabras se repetían en su mente como un mantra macabro. Cuando llegó, un pequeño grupo de sirvientes se había congregado frente a la puerta del establo. Se apartaron inmediatamente al verlo, algunos con expresiones de sorpresa por la velocidad con que había llegado, otros intercambiando miradas significativas que Rodrigo ignoró por completo. «¿Dónde está?» Su voz sonó como un latigazo. «Dentro, don Rodrigo», respondió una de las muchachas señalando con mano temblorosa. «Se cayó de las vigas. Estaba bailando y...» Rodrigo no esperó a escuchar el resto. Entró al establo como una exhalación. La encontró tendida sobre un montón de paja, con Catalina arrodillada a su lado. Tenía los ojos cerrados, el rostro pálido, y un hilo de sangre le bajaba por la sien desde una herida en la frente. Pero respiraba. Rodrigo pudo ver el movimiento de su pecho, y ese simple detalle le devolvió el alma al cuerpo. «¿Qué ha pasado?» Se arrodilló junto a ella, apartando suavemente a Catalina. El ama de llaves lo miró con una expresión que mezclaba preocupación y algo más, algo que se parecía a la comprensión. Al parecer, subió a una de las vigas para colgar algo. Perdió el equilibrio y cayó. Se golpeó la cabeza contra el poste, pero no parece grave. Está inconsciente nada más. Rodrigo apenas la escuchaba. Sus manos se movían por cuenta propia, apartando el cabello del rostro de Esperanza, comprobando que no hubiera otras heridas, tocándola con una delicadeza que contradecía el temblor de sus dedos. «Esperanza», murmuró inclinándose sobre ella. «Esperanza, despierta». «Nada. Hay que llevarla a la casa», decidió. «A mi habitación. Que llamen al médico inmediatamente». Catalina no pestañeó ante la orden de llevarla a sus aposentos privados. «Enseguida, don Rodrigo». Cuando el ama de llaves se marchó a dar las instrucciones pertinentes, Rodrigo deslizó los brazos bajo el cuerpo de Esperanza y la levantó con cuidado. Ella pesaba menos de lo que esperaba, y ese detalle, tan insignificante, tan íntimo, le provocó un nudo en la garganta. «Te tengo», susurró contra su cabello. «Estoy aquí. No voy a dejarte». Salió del establo con ella en brazos, sin importarle las miradas de los sirvientes que se habían congregado afuera, que miraran, que hablaran, que el mismísimo Sebastián se enterara y publicara la noticia en todos los periódicos de México. Ya nada de eso importaba. Lo único que importaba era la mujer que llevaba en brazos. Esperanza despertó 3 horas después, en una cama que definitivamente no era la suya. Las sábanas eran de un algodón tan fino que parecía seda. Las almohadas olían a sándalo y a algo más, algo que reconoció vagamente, pero no supo identificar. ¿Y la habitación? La habitación era enorme, con techos altísimos, muebles de caoba oscura y ventanales que daban a los jardines de la hacienda. ¿Dónde demonios estaba? «Por fin despiertas». La voz de Rodrigo la hizo girar la cabeza, un movimiento que le arrancó un gemido de dolor. Él estaba sentado en una silla junto a la cama, con aspecto de no haberse movido de allí en horas. Tenía ojeras bajo los ojos y la camisa arrugada, detalles impensables en el siempre impecable don Rodrigo de Santamaría. ¿Qué pasó? La voz de Esperanza sonó rasposa, como si no la hubiera usado en días. «Te caíste en el establo. Te golpeaste la cabeza». Rodrigo se inclinó hacia adelante, tomando su mano entre las suyas. «Me has dado el susto más grande de mi vida». Los recuerdos volvieron fragmentados. Había ido al establo más temprano de lo habitual, queriendo preparar algo especial para su encuentro de la tarde. Había subido a una de las vigas para colgar unas cintas de colores que había comprado con sus ahorros,
Y luego, nada. ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente? 3 horas. El médico dice que no hay daño grave, solo una contusión, pero debes descansar. Rodrigo apretó su mano. Me has quitado 10 años de vida. Esperanza intentó incorporarse, pero él la detuvo con suavidad. No te muevas. Órdenes del médico. ¿Estoy en tu habitación?, preguntó ella mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Sí. Rodrigo, no puedo estar aquí. Si alguien se entera, ya se han enterado. Su voz era tranquila, casi resignada. Cuando te traje cargada desde el establo, no era precisamente discreto. Toda la hacienda lo sabe a estas alturas. Esperanza palideció. Oh no, tu reputación, el plan para la fiesta, al diablo con la fiesta. Rodrigo se levantó de la silla y se sentó en el borde de la cama, sin soltar su mano. Al diablo con los planes y las estrategias y las malditas apariencias. Cuando Tomás vino a decirme que habías tenido un accidente, sentí que el mundo se acababa. Nada más importaba. Solo tú. Sus ojos, aquellos ojos color miel que habían intimidado a tantos, ahora la miraban con una vulnerabilidad que le encogió el corazón. Rodrigo, no voy a esperar a la fiesta de San Andrés, continuó él. No voy a seguir escondiéndome como si estuviera haciendo algo malo. Mañana mismo enviaré una carta a todos los hacendados de la región anunciando nuestro compromiso. Y si alguien tiene algo que decir al respecto, puede venir a decírmelo a la cara. Estás loco, murmuró Esperanza, pero había una sonrisa en sus labios. Completamente, irremediablemente. Se inclinó y besó su frente con infinita ternura. Por ti. Permanecieron así durante un largo momento. Él sentado en la cama, ella recostada contra las almohadas, sus manos entrelazadas como si fueran lo único que los anclaba al mundo. «Tengo que confesarte algo», dijo Esperanza finalmente. «¿Qué?» Las cintas que estaba colgando eran para ti. Quería decorar el establo, hacerlo bonito para nuestros encuentros. Se sonrojó ligeramente. Una tontería, lo sé. Rodrigo la miró con una expresión que ella no supo descifrar. Arriesgaste tu vida por unas cintas de colores. Bueno, cuando lo dices así suena muy estúpido. Es lo más hermoso que alguien ha hecho por mí. Antes de que Esperanza pudiera responder, él la besó. No fue un beso suave como los anteriores, sino uno lleno de urgencia, de alivio, de todas las emociones que habían estado contenidas durante aquellas 3 horas de angustia. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Deberías descansar», murmuró Rodrigo, aunque no hizo ademán de apartarse. «No quiero descansar. Quiero...» Esperanza se interrumpió, mordiéndose el labio. «¿Qué quieres? Quédate conmigo. Esta noche». Sus ojos oscuros lo miraban con una mezcla de timidez y determinación. No necesariamente para eso. Solo quédate. No quiero estar sola. Rodrigo debería haber dicho que no, que era impropio, que había sirvientes en la casa, que su reputación ya estaba lo suficientemente comprometida, pero aquellas excusas pertenecían al hombre que había sido hace 2 meses, antes de que una bailarina de establos le enseñara que había cosas más importantes que las apariencias. «No iré a ninguna parte», prometió. Se quitó las botas y se recostó junto a ella, por encima de las sábanas para mantener al menos un vestigio de decoro. Esperanza se acurrucó contra su costado, apoyando la cabeza en su hombro con un suspiro de satisfacción. «¿Rodrigo?» «Sí, gracias. Por venir a buscarme, por cuidarme, por todo». Él besó la coronilla de su cabeza, respirando el aroma de su cabello. «No tienes nada que agradecer. Cuidarte es lo único que quiero hacer por el resto de mi vida». Esperanza se quedó dormida poco después, arrullada por el latido constante del corazón de Rodrigo bajo su oído, y él permaneció despierto durante horas, velando su sueño, maravillándose de cómo aquella mujer había logrado derribar todas las murallas que había construido a su alrededor. Afuera la hacienda dormía bajo un manto de estrellas, y por primera vez en su vida, don Rodrigo de Santamaría supo exactamente lo que significaba la palabra hogar. La carta de Rodrigo llegó a las principales familias de Jalisco 3 días después. Era breve, directa y absolutamente escandalosa. Don Rodrigo de Santamaría tiene el honor de anunciar su compromiso matrimonial con la señorita Esperanza Mendoza. La boda se celebrará en la capilla de Hacienda Santa Cruz el día 20 de diciembre del presente año.
Quedan cordialmente invitados todos aquellos que deseen compartir nuestra felicidad. No había explicaciones, no había disculpas, no había ningún intento de justificar lo que a ojos de la sociedad era una unión completamente inapropiada. Y eso, más que cualquier otra cosa, dejó a todo Jalisco sin palabras. Las reacciones fueron variadas. Algunos hacendados rasgaron la invitación con indignación, jurando que jamás pondrían un pie en Santa Cruz mientras aquella arribista fuera su señora. Otros más pragmáticos recordaron que los negocios eran los negocios y que los caballos de Santa María seguían siendo los mejores de México, independientemente de con quién se casara su dueño. Y unos pocos, los que conocían a Rodrigo de verdad, los que habían visto el vacío detrás de su fachada de hielo, sonrieron y reservaron la fecha en sus calendarios. Sebastián, por supuesto, estaba furioso. Su carta de chantaje había llegado demasiado tarde. El secreto que pretendía usar como arma ya era de dominio público. Intentó difundir rumores maliciosos sobre Esperanza, pero descubrió rápidamente que nadie quería escucharlos. La sociedad jalisciense podía ser clasista y prejuiciosa, pero también respetaba la fuerza, y don Rodrigo había demostrado que cualquiera que atacara a su prometida tendría que vérselas con él. Las semanas previas a la boda pasaron en un torbellino de preparativos. Catalina, que había aceptado la situación con una tranquilidad sorprendente, se encargó de transformar a Esperanza de criada a señora de la casa. Hubo lecciones de etiqueta, de protocolo, de cómo dirigirse a los sirvientes que antes habían sido sus compañeros. ¿No te resulta extraño?, le preguntó Esperanza una tarde, mientras practicaban cómo recibir invitados en el salón principal. Todo esto. Catalina la miró con aquellos ojos sabios que habían visto tanto. ¿Extraño? Quizás, pero también correcto. Hizo una pausa. Don Rodrigo era un hombre muerto que fingía estar vivo. Usted le ha devuelto el alma. Eso vale más que todos los títulos y fortunas del mundo. La noche antes de la boda, Rodrigo encontró a Esperanza en su lugar favorito, el claro junto al arroyo. Estaba sentada en la roca donde tantas veces habían hablado, contemplando las estrellas con expresión pensativa. Al escuchar sus pasos, se giró y sonrió. Sabía que me encontrarías aquí. Empiezo a conocerte. Se sentó a su lado, rozando su hombro con el suyo. ¿Nerviosa? Aterrorizada, admitió ella con una risa. Mañana me convertiré en la señora de Santa María. Tendré que recibir visitas, organizar eventos, fingir que sé lo que hago cuando en realidad no tengo la menor idea. Aprenderás, y yo estaré a tu lado en cada paso. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si decepciono a todos? ¿Si demuestro que tenían razón al decir que no pertenezco a tu mundo? Rodrigo la tomó por los hombros, obligándola a mirarlo. Escúchame bien, porque solo lo diré una vez. Tú no tienes que demostrar nada a nadie. No tienes que ser suficiente para el mundo. Solo tienes que ser tú. La besó suavemente. Y tú eres más que suficiente para mí. Esperanza sintió cómo las lágrimas acudían a sus ojos, pero las contuvo. ¿Cómo es posible que hace 3 meses fueras el hombre más frío que había conocido y ahora sea un idiota enamorado que dice cursilerías junto a un arroyo? Rodrigo sonrió. Tú me cambiaste. Tú me enseñaste que el control no es lo mismo que la felicidad, que la soledad no es lo mismo que la paz. Me enseñaste a bailar aunque nunca hayamos bailado juntos de verdad. Podríamos cambiar eso. Ahora, ¿por qué no? Se puso de pie y le tendió la mano. Rodrigo la aceptó, dejándose guiar hasta el centro del claro. No había música, solo el murmullo del arroyo y el canto de los grillos nocturnos, pero eso era suficiente. Bailaron bajo las estrellas, torpemente al principio. Rodrigo no había bailado en años, y nunca así tan libremente, pero poco a poco encontraron un ritmo propio, un vaivén que no pertenecía a ningún salón de baile, pero que era perfectamente suyo. Te amo, murmuró Esperanza contra su pecho, y yo a ti, más de lo que jamás creí posible. Se besaron, y el beso se profundizó, y de pronto las manos de Rodrigo estaban en su cintura, atrayéndola más cerca, y las de ella enredadas en su cabello. Deberíamos volver, susurró él, aunque no hizo ningún ademán de separarse. Mañana es un día importante. Mañana seremos marido y mujer. Esperanza lo miró con una intensidad que lo dejó sin aliento.
Pero esta noche somos solo nosotros. No necesitó decir más. La llevó de vuelta a la casa, no a las dependencias del servicio donde ya no dormía, sino a la habitación que pronto compartirían. Y aquella noche, bajo el mismo techo que había albergado generaciones de Santa María solitarios y distantes, Rodrigo y Esperanza se entregaron el uno al otro. Fue torpe al principio, como todo primer encuentro. Hubo risas nerviosas cuando los botones se resistían, suspiros entrecortados cuando las manos encontraban piel desnuda, silencios cargados de anticipación. Pero también fue perfecto, porque era real, porque era ellos, porque cada caricia y cada beso llevaba el peso de todo lo que habían superado para llegar a ese momento. Rodrigo descubrió que hacer el amor con Esperanza era como verla bailar, una entrega absoluta, sin máscaras ni reservas, pura y auténtica. Y cuando finalmente yacieron juntos, saciados y entrelazados bajo las sábanas revueltas, supo que jamás podría volver a ser el hombre que había sido, ni quería serlo. Ya eso más, 5 años después, el sol del atardecer teñía de oro los campos de Hacienda Santa Cruz, cuando Rodrigo detuvo su caballo en la colina que dominaba la propiedad. Desde allí podía ver todo: los establos nuevos donde pasían sus caballos puro sangre, los jardines que Esperanza había transformado con su toque personal, la casa principal de cuyas ventanas emanaba una luz cálida y acogedora. Pero lo que más le gustaba ver era la pequeña figura que corría por el sendero principal, seguida de cerca por otra aún más pequeña. ¡Papá!, gritó Mateo, su hijo de 4 años, agitando los brazos con entusiasmo. ¡Papá ha vuelto! Detrás de él, Sofía, de apenas 2 años, intentaba seguir el ritmo de su hermano con pasos todavía inseguros. Rodrigo desmontó justo a tiempo para recibir el impacto de su hijo, que se lanzó a sus brazos sin la menor vacilación. ¿Cómo estuvo Guadalajara, papá? ¿Trajiste dulces? Guadalajara estuvo aburrida sin vosotros, respondió Rodrigo, alzando a Mateo con un brazo mientras se inclinaba para acariciar el cabello de Sofía con la mano libre. Y sí, traje dulces. ¡Lo sabía! Alzó la vista y la vio. Esperanza caminaba hacia ellos desde la casa, con ese andar grácil que seguía recordándole a sus bailes nocturnos. Llevaba un vestido azul que resaltaba el brillo de sus ojos y sonreía con esa sonrisa que, después de 5 años, todavía aceleraba su corazón. «Llegas temprano», dijo ella cuando estuvo lo suficientemente cerca. «Te esperábamos mañana». No podía pasar otra noche lejos de casa. La besó, un beso breve pero lleno de promesas, mientras Mateo protestaba entre ellos y Sofía tiraba de la falda de su madre pidiendo atención. «Los niños han preguntado por ti todos los días», comentó Esperanza mientras caminaban hacia la casa. «Mateo quiere que le enseñes a montar el pony nuevo, y Sofía ha aprendido 3 palabras nuevas que insiste en repetir constantemente». «¿Cuáles?» «No, mío y papá», en ese orden de frecuencia. Rodrigo soltó una carcajada, ese sonido que había sido tan raro en él antes de conocerla y que ahora brotaba con facilidad. Aquella noche, después de que los niños se durmieran y la casa quedara en silencio, Rodrigo y Esperanza se sentaron en la terraza que ella había añadido al dormitorio principal. Compartían una copa de vino mientras contemplaban las estrellas, exactamente como habían hecho tantas veces antes. «¿Sabes qué pensé hoy mientras volvía a casa?», preguntó Rodrigo. «¿Qué?». «En el hombre que era antes de conocerte, frío, solitario, convencido de que el control era lo único que importaba». Hizo una pausa. «A veces me cuesta reconocerme en él». Esperanza se acurrucó contra su costado, un gesto tan familiar como respirar. Ese hombre también estaba ahí, esperando. Solo necesitaba a alguien que lo viera. «Tú me viste, y tú me viste a mí». Alzó la cabeza para mirarlo. La criada que bailaba en establos abandonados porque era el único lugar donde podía ser libre. «Ahora puedes bailar donde quieras. Ya no lo necesito tanto», sonrió. «He encontrado otras formas de ser libre». Se besaron bajo las estrellas, con la tranquilidad de quienes saben que tienen todo el tiempo del mundo. No era un beso de principio, lleno de urgencia y descubrimiento. Era un beso de continuación, de promesa cumplida, de amor que había echado raíces profundas y seguiría creciendo. Rodrigo pensó en todo lo que había ganado desde aquella noche en que, movido por la curiosidad, había espiado a una sirvienta bailando.
una esposa que era su igual en todo lo que importaba, 2 hijos que llenaban la casa de risas y caos, un hogar donde antes solo había existido una residencia. Había temido perder el control. En cambio, había encontrado algo mucho mejor, una vida que merecía ser vivida. Y mientras la luna se elevaba sobre Hacienda Santa Cruz, iluminando los campos donde sus caballos dormían y la casa donde su familia descansaba, Rodrigo supo con absoluta certeza que, pasara lo que pasara, ya había ganado, porque tenía a Esperanza, y con ella todo era posible.